Hola, continuando con nuestra sesión de videos explicativos sobre el tema de la tabla de frecuencias, esta vez vamos a traer una explicación acerca de una selección avanzada de datos, es decir, para utilizar más de un criterio de selección. En este caso, vamos a tener en cuenta que vamos a trabajar cualquiera de estas columnas de contabilidad, administración, edad, número de trabajadores, al mismo tiempo cualquiera de esas columnas, pero teniendo en cuenta la selección de alguna de las ciudades. Siendo así, entonces procedemos a organizar la tabla de la siguiente manera. Seleccionamos todos los datos y primero que todo lo organizamos bajo el criterio de ciudad. Le damos a aceptar y nos damos cuenta que organiza toda la información, y como solamente vamos a trabajar con los datos de Cartagena, eliminamos los de Bogotá, los de Medellín y los de Sincelejo. Seleccionamos esta columna donde aparecen los números, le damos clic derecho, eliminar, y lo mismo hacemos con el resto de la información que corresponde a Medellín y Sincelejo. De esta manera le damos clic derecho, eliminar. Entonces podríamos pasar a procesar la información de la columna contabilidad, por ejemplo, o de la columna administración, que solamente pertenecen a la ciudad de Cartagena. Si quisiéramos hacer la selección de la columna contabilidad, entonces procedemos a pasar los datos que están en la columna D y los procesaremos en la columna O. Siendo así, podíamos proceder a hallar la tabla de frecuencias para la columna contabilidad de los datos que pertenecen a Cartagena. Esta columna que está seleccionada la podríamos pasar para la columna Q y nos damos cuenta que solamente tiene dos criterios de respuesta o de selección, que serían bueno y regular. Para este caso, también podríamos hacer un procedimiento parecido al que hacíamos cuando nos estábamos refiriendo a variables cuantitativas. En este caso que estamos tratando variables cualitativas, también podríamos hacer un procedimiento para eliminar los datos que están duplicados. Repito, seleccionamos los datos, le decimos quitar duplicados, y por defecto me menciona la columna contabilidad porque es con ella con la que estamos trabajando, y le decimos aceptar. Aparecen 9 valores duplicados y que se han quitado, y solamente quedaron 2 valores únicos que permanecen. De hecho, las únicas respuestas que hay son bueno y regular. ¿Cómo se procede en este caso? Para hallar la frecuencia simple, se realiza un procedimiento diferente que Excel lo reconoce de otra manera. Nos colocamos en R2, le decimos FX para insertar una función, pero esta vez no le vamos a decir frecuencia, vamos a decirle que haga la operación contar si. Cuando tú le estás diciendo contar si, estás pidiéndole al mismo tiempo que sea la frecuencia simple como cuando eran valores numéricos, y le decimos aceptar. En este caso, el cuadro de diálogo me ofrece de una forma parecida a cuando se hacía la frecuencia simple en datos no agrupados para variables cuantitativas. Aparece, en vez de decir grupo, en vez de decir datos, aquí me dice rango, y en vez de decir grupos,
me dice criterio. Cuando me pide el rango, selecciono los datos de donde estoy extrayendo la información y en este caso le doy entre O2 y O12, donde están todos los datos de donde pretendo sacar la frecuencia simple. Y donde dice criterio es darle la orden para que revise todos los datos que dicen bueno dentro de los datos que están contenidos en la columna O y le decimos aceptar. Observamos que enseguida me saca una frecuencia simple que dice que hay 10 datos que dicen que son buenos. Para regular hacemos la misma operación y le decimos fx, como la última fórmula que utilizamos fue contar si, aparece la misma en el primer renglón en el cuadro de diálogo de la función de x y le damos aceptar. En este caso el rango sigue siendo el mismo y como criterio le vamos a decir que recoja los datos que dicen regular. Al momento de darle a aceptar nos arroja un valor de 1 y de esta manera se halla la frecuencia simple para los datos cualitativos. Si verificamos cuántos valores dicen bueno, según la tabla de frecuencia dice 10 y en efecto haciendo la revisión, Excel nos muestra un recuento que dice que hay 10 celdas seleccionadas que contienen el concepto bueno. Y regular, hay una que contiene el concepto regular, una sola. Si hacemos la sumatoria, le decimos que sume todos los valores que encuentra y al final obtenemos el valor 11, que es exactamente igual a la cantidad de datos total que tenemos en la columna O. Una manera fácil de encontrar la frecuencia simple para datos que son cualitativos. Muchas gracias.